Antes de entrar directamente al pasaje de hoy, cuando miramos en Primera de Timoteo, lo que tenemos entonces es, lo que voy a decir no es tan nuevo para ustedes. Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo, su colaborador en el Evangelio, su compañero de batalla, su verdadero hijo en la fe, como vemos en el versículo 2. Una carta tiene un autor, tiene un destinatario y tiene un propósito y un contenido. A nivel general podríamos dividir el conocimiento de una epístola. La palabra epístola significa carta, es una transliteración del griego, así que cuando uno tiene en su Biblia primera epístola y otro primera carta, es lo mismo. Una carta entonces tiene un contexto, tiene un destinatario, tiene una razón de por qué es escrita, tiene un propósito, algo que quiere conseguir el autor al escribir esta carta. Siempre al arribar en los textos bíblicos tenemos que entender que son un libro completo, una carta completa. ¿Cómo nosotros leemos una carta? Bueno, ahora no se escriben tantas cartas, ¿verdad? Cuando yo era chico, recuerdo que mi mamá y mi abuela, que vivía en Santiago del Estero, se escribían cartas, porque en el pueblo no había teléfono, entonces se escribían cartas. ¿Y cómo se leía una carta? Bueno, hoy voy a leer una oración y la voy a guardar, y la semana que viene leo otra oración y la guardo. No, uno se siente y la lee completo, para entender qué es lo que nos quiere decir el que nos está enviando la carta. A veces nosotros tenemos esa costumbre de perlitas bíblicas, de sacar un versículo de una carta y decir, bueno, ¿qué me habla Dios en este versículo? Pero ese versículo pertenece a un contexto más amplio. Y lo importante siempre es entender todo lo que va alrededor de esa carta para poder entender ese versículo en particular. Cuando vemos las cartas del Nuevo Testamento, siempre encontramos una estructura: saludo, oración, gratitud, contenido de la carta, saludo y despedida. Esa es la estructura general de todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, 13 de las cuales son escritas por el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos un gran contenido epistolar de cartas en el Nuevo Testamento. Por lo general también las cartas del apóstol Pablo tienen esta estructura que quizás muchos de ustedes que han estudiado interpretación la han visto. Tenemos un saludo, tenemos una parte doctrinal donde se enseña contenido teológico y una parte práctica donde se aplica ese contenido teológico. Lo vemos en cartas como Efesios, lo vemos en cartas como Filipenses, lo vemos en cartas como Colosenses, donde se nos explica el Evangelio, se nos explica teología de la iglesia local y luego se nos dice cómo eso se aplica y se debe vivir en la iglesia. Cuando entramos a las epístolas pastorales, que son Primera, Segunda de Timoteo y Tito, estas cartas son más particulares, porque como no son dirigidas a congregaciones per se, tienen una mezcla de instrucción, consejo, ánimo, doctrina, práctica. No es tan divisible como lo vemos en las demás cartas. Vamos a estar mirando tanto hoy como la próxima semana una introducción grande a lo que es Timoteo, utilizando el saludo inicial. Si leen conmigo el primer versículo y el segundo versículo que corresponde al saludo de la carta, como les estaba hablando, tenemos un saludo, luego vamos a tener diferentes instrucciones, contenido y una bendición y saludo final al final de la carta. Dice lo siguiente la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo le hace un encargo a Timoteo en esta carta. Cuando nosotros
vemos un poco el contexto histórico de esta carta y quiero que lo veamos más a detalle la próxima semana, pero por ahora vale decir que Pablo y Timoteo, luego del primer encarcelamiento de Pablo, ellos revisitan las iglesias que Pablo había establecido. Pablo había pasado 3 años en Éfeso predicando el Evangelio por toda Asia Menor. Cuando uno piensa en Asia Menor, en la provincia romana de Asia Menor, es lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Si alguno de ustedes quiere entrar a YouTube en la semana y poner Turquía y ver un poco de lo que es Turquía, una de las grandes ciudades que aún se visita por muchísima gente es la ciudad de Éfeso. Todavía tiene ruinas, todavía se puede visitar el anfiteatro de Éfeso, donde acontece valga la redundancia, los acontecimientos bíblicos en la ciudad de Éfeso. Pablo y Timoteo pasan por Éfeso a visitar la iglesia y se encuentran que en la iglesia hay muchos problemas, específicamente de falsas enseñanzas en medio de la iglesia local. Por lo tanto, y hay desorden en la iglesia y hay diferentes circunstancias que se tienen que acomodar porque Dios es un Dios de orden y la iglesia debe reflejar ese orden. Pero para Pablo era más importante avanzar a Macedonia. Él tenía que ir a Macedonia y deja a Timoteo en Éfeso. Deja a Timoteo en Éfeso para que, como su colaborador y su delegado apostólico, Timoteo pueda hacer frente a las circunstancias que están pasando en la iglesia local de Éfeso como su enviado. Por eso cuando miremos más adelante, fíjense en el versículo 3, dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Ahí tenemos la idea de Pablo yéndose a Macedonia, pidiéndole a Timoteo que se quede en Éfeso, y lo que Pablo le pide a Timoteo, y una de las motivaciones de esta carta, es poner un freno a aquellos que están enseñando falsas doctrinas. Y eso lo vemos en el versículo 3. Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni presten atención a mitos, genealogías, lo que da lugar a discusiones inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando miremos el resto de la carta de Timoteo, vamos a ver que probablemente 2 de los ancianos de la iglesia, Himeneo y Alejandro, están enseñando falsas doctrinas. 2 de los ancianos de la iglesia se han desviado y están metiéndose en mitos, genealogías, discusiones inútiles, están yendo por otros lados en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe y el propósito de nuestra instrucción, como le dice Pablo a Timoteo, el propósito de nuestra instrucción es un amor no fingido que nace de una buena conciencia, de lo que se han desviado al irse por estas cosas. Pero lo vamos a ver con más detalle. Cuando pensamos entonces en lo que está pasando en Éfeso es que se están desviando del mensaje del Evangelio y cuando se desvían del mensaje del Evangelio se desvían del fruto del mensaje del Evangelio, que es el amor. Cuando nosotros miramos, den la vuelta a la página, 1 de Timoteo 3, versículo 14 al 16, este es el versículo clave de toda la carta. Este es el pasaje clave de toda la epístola. Dice el versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pablo tenía la esperanza de venir de Macedonia a Éfeso, a unirse a Timoteo. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, o columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado ante las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el punto de Pablo es apuntalar a Timoteo en la necesidad de que ordene la iglesia para que la iglesia pueda reflejar su propósito y su razón de ser. La iglesia es la casa de Dios, no el edificio, sino nosotros. La casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Y cuál es el versículo 16? ¿A qué apunta Pablo? Al gran misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El Evangelio.
la obra de Cristo. Cristo siendo encarnado, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz, siendo sepultado, resucitado, recibido arriba en gloria. Ese es el gran misterio de la piedad. Ese es el contenido que la iglesia debe sostener y defender como columna y baluarte de la verdad. La vida de la iglesia depende del mensaje del Evangelio. Y lo que está pasando en Éfeso es que hay personas que están torciendo la ley y que se están metiendo a enseñar aspectos de la ley que no son correctos. Entonces, fíjense, versículo 7. Los falsos maestros quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, fíjense, hay personas en la iglesia, probablemente sea Himeneo y Alejandro, que lo vemos en el versículo 20, y quizás otros también, que están empezando a encontrarle nuevos sentidos a la ley de Dios. Están empezando a hacer, dice, declaraciones categóricas. Y Pablo dijo, no entienden lo que están hablando. No entienden lo que están diciendo. Están equivocándose ante el propósito de la ley. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en Primera de Timoteo es, ¿cuál es el propósito de la ley para el creyente? ¿Qué hacemos con la ley? ¿Cómo la aplicamos a la ley? ¿Cómo entendemos la ley? Por eso Pablo dice, versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es el propósito de la ley en el cristiano? Esta carta es esencial para las iglesias y para los pastores porque nos da instrucciones divinamente inspiradas de cómo debe manejarse la iglesia de Dios. Una de las cosas que uno puede ver a primera vista es que la iglesia le pertenece a Dios. Es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Por lo tanto, cuando estamos en la iglesia y cuando tenemos que ver, ¿cómo hacemos la iglesia? ¿Quién puede ser un líder en la iglesia? ¿Quién puede pastorear la iglesia? ¿Quién puede ser un diácono o una diaconisa en la iglesia local? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el rol del hombre en la iglesia? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia local? ¿Cómo deben ser tratadas las viudas? ¿Quiénes son las viudas que la iglesia debe sostener? ¿Cómo se trata el tema del dinero? ¿De qué manera debe vestirse una mujer al venir a la iglesia? Hay tantas cosas que Primera de Timoteo aborda de cómo la iglesia debe mantenerse en orden. Y cuando uno mira a Primera de Timoteo y cuando uno mira pasajes que quizás en nuestra cultura y en nuestro contexto pueden ser controversiales, nosotros tenemos que recordar una gran verdad. Ningún pastor y ningún miembro de iglesia tiene el derecho de hacer en la iglesia lo que él quiera. Porque la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia no es de los pastores, la iglesia no es de los diáconos, la iglesia no es de los miembros, la iglesia es de Dios. Y Dios es quien nos dice a nosotros cómo debemos vivir ordenadamente en la iglesia local. Y nosotros debemos seguir las instrucciones divinamente inspiradas por Dios. Por lo tanto, cuando entramos a Timoteo, tenemos que entrar con esta perspectiva. Dios nos habla de manera autoritativa. Cuando Dios dice algo, nada más simplemente obedecemos y aprendemos de Dios. Bien, entonces vamos a mirar en esta mañana el versículo 1. Yo no quiero asumir que todos nosotros sabemos y entendemos quién es Pablo. Y por lo tanto, nuestro hermano Lautaro leyó Hechos 22, donde el mismo Pablo narra quién era él, qué sucedió con su conversión y qué se le encomendó. Y esto es lo que vamos a ver en el primer versículo de Timoteo. La carta de Timoteo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús.
¿Quién es Pablo? ¿Dónde vemos a Pablo por primera vez en la palabra de Dios? Siempre fue Pablo. Bueno, cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, tenemos que entender que no siempre él utilizaba ese nombre para ser conocido. Cuando nosotros miramos anteriormente en la Escritura, Pablo es conocido como Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín. Probablemente su nombre Saulo tiene que ver con el nombre Saúl, que es uno de los miembros más prominentes históricamente de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. La ciudad de Tarso era una ciudad en la región de Cilicia, en Asia Menor. Nuevamente volvemos a Turquía, en toda esa zona. En lo que es la actual Turquía, nosotros encontramos Éfeso, encontramos Colosas, encontramos la Odisea, encontramos Hierápolis. Es más, cuando el apóstol Juan escribe las 7 cartas a las iglesias que Cristo mismo le dicta en la isla de Patmos, estas 7 iglesias se encuentran en Asia Menor. Todas las iglesias están en esa misma región. Sabemos también por la Escritura que Pablo era ciudadano romano de nacimiento. La ciudadanía romana era un privilegio muy, muy grande en ese momento, donde el imperio romano dominaba toda la región. Ser un ciudadano romano le daba permiso acceso a una familia, a una persona, a ciertos derechos. Si recuerdan cuando en un momento están por azotar a Pablo y él se defiende diciendo que él es un ciudadano romano, los que lo están azotando tienen temor. ¿Por qué? Porque lo están azotando sin un juicio previo. Y uno de los privilegios y accesos que tenía la ciudadanía romana era tener un juicio previo antes de ser azotado o condenado. Pablo probablemente tenía una situación económica y social en su familia bien colocada, porque nosotros sabemos que él era de Tarso, pero desde que muy joven, probablemente unos 13, 12 años, él fue enviado por su familia a Jerusalén, bastante lejos de ahí, a Jerusalén a ser educado bajo el rabino Gamaliel, el maestro de la ley Gamaliel, que nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, él es educado bajo lo más estricto del fariseísmo. Si recordamos el capítulo 3 de Filipenses, cuando Pablo en cierto sentido muestra lo que para él era ganancia en otro tiempo, él dice hebreos de hebreos, fariseo de fariseos. Él conocía la ley perfectamente. Obviamente que sin el conocimiento del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entonces, cuando encontramos a Pablo y cuando pensamos en Pablo, pensamos en un judío que pasó su infancia en un lugar de dispersión judío gentil, como era Tarso. Por eso también hablaba griego, por eso también luego hablaba hebreo. Tenemos a Pablo hablando varios idiomas, siendo bien instruido, incluso en los poetas griegos. Cuando él entra en Hechos 17 a Atenas, él mismo cita a los poetas griegos para predicar el Evangelio. Era un hombre muy, muy culto. En Hechos 22, que nos leyó Lautaro, versículo 3, dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad y educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Cuando pensamos en Pablo tenemos esa perspectiva de un hombre fariseo, hebreo, celoso de la ley, educado en lo más riguroso en cuanto a la ley de Dios. Pero ¿cuándo es la primera vez que lo vemos a Pablo? Hechos capítulo 7. En el versículo 58 de ese capítulo nosotros encontramos que están por matar a Esteban. Están por apedrear a Esteban, que ha predicado y defendido fielmente el mensaje de que Jesucristo es el Mesías. Y dice el versículo 58 lo siguiente: echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.
Saulo estaba en ese momento. Nosotros vemos luego que dice Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no tomes en cuenta su pecado. Esteban muere y el versículo 1 del siguiente capítulo dice lo siguiente: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Cuando Saulo veía morir a Esteban, Saulo pensaba: se está haciendo justicia ante Dios. Se está haciendo justicia ante Dios. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Ese es Saulo. Celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Pero en el capítulo 9, fíjense cómo Lucas ordenó su información. Capítulo 7, había un joven Saulo que guardaba las túnicas de los que mataban a Esteban. Capítulo 8, y este Saulo estaba de completo acuerdo y perseguía a la iglesia. Capítulo 9, camino a Damasco. Una luz que aparece en el camino lo deja ciego a Pablo. ¿Y quién es la luz que le aparece en el camino? Jesús. Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense la identificación de Cristo con su iglesia. Pablo no está persiguiendo a la iglesia, Pablo está persiguiendo a la novia de Jesús. Pero Jesús tenía un propósito especial para Pablo. Jesús lo había escogido a Pablo. Cuando nosotros pensamos en Gálatas capítulo 1, Pablo nos dice que él fue apartado desde el vientre de su madre y cuando llegó el momento en el tiempo, Dios reveló a su Hijo, a Pablo. Y ese momento en el tiempo no fue en el martirio de Esteban. Ese momento en el tiempo no fue mientras él encarcelaba a otros creyentes. Fue en el camino a Damasco, como Dios había preparado en la eternidad pasada. Y nos dice el texto, Pablo, ese es probablemente su nombre gentil. Saulo, su nombre hebreo, Pablo, su nombre gentil. Saulo abocaba a Saúl del Antiguo Testamento, Pablo significa pequeño. Y a partir de su encuentro con el Señor, Saulo decide empezar a usar ahora su nombre gentil, su nombre que lo vuelve a él lo que él realmente es, pequeño delante de Dios. Qué maravillosa obra vemos en la vida del apóstol Pablo, qué maravillosa obra vemos en la vida de un creyente genuino, en la vida de tu vida y en mi vida, si estamos en Cristo. No hay nada distinto a lo que pasó con Pablo. En un momento el Señor decidió que de las tinieblas resplandeciera la luz y resplandeció Cristo en nuestros corazones, como dice 2 Corintios 4. Y Dios nos salvó y Dios nos encomendó una tarea y un propósito a cada uno de nosotros, distinto, particular y especial e irrevocable. Por eso volvemos al capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol no era una palabra tan nueva. A partir de Jesucristo, la palabra apóstol recibe un significado específicamente religioso. Pero la palabra apóstol o apostólico era algo común que se utilizaba para cuando alguien era enviado por alguien con un propósito particular. Alguien era enviado en representación de alguien con un mensaje particular, con la autoridad de esa persona. Cuando había barcos que salían a comerciar, se llamaban barcos apostólicos, porque eran enviados por alguien con una tarea específica en representación de esa persona. Pablo era un apóstol, pero no era cualquier apóstol. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento
una distinción entre el grupo de los 12 apóstoles y después nosotros vemos en el libro de los Hechos que se habla de otros como apóstoles. Se llama apóstol a Bernabé, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eran enviados por las iglesias. Eran enviados por la iglesia con una tarea particular. Y eran apóstoles de estas congregaciones, enviados por las congregaciones para una tarea particular. Pero cuando hablamos de apóstol de Cristo Jesús, ahí ya estamos hablando de otra categoría. Apóstoles de Cristo Jesús, nosotros en la Escritura encontramos el grupo de los 12, que fueron llamados por el propio Cristo, comisionados por el propio Cristo a la tarea particular de llevar el Evangelio. Cuando nosotros vemos que Judas muere, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, que se busca un reemplazo de Judas y se queda Matías. Nosotros, si hemos leído, conocemos el libro, el episodio. Pero luego, cuando muere Jacobo, no se busca un reemplazo. Hay un grupo definido, los 12 apóstoles. Y cuando Pablo habla de su apostolado, nosotros sabemos que Pablo dice que él es uno nacido como fuera de tiempo. Está el grupo de los 12 y por último, como el más pequeño de los apóstoles, como el último de los apóstoles, el Señor se me apareció a mí, dice Pablo. Y ese es el apostolado. Pablo fue comisionado por el mismo Cristo Jesús a predicar el Evangelio a los gentiles. Por eso Pablo tiene la autoridad que tiene. Cuando Pablo escribe a una iglesia, cuando Pablo se presenta a una iglesia, no es lo mismo que cuando Bernabé fue o cuando Felipe fue, cuando los hermanos fueron. ¿Por qué? Porque Pablo es un apóstol de Cristo Jesús. Tiene una autoridad delegada por el Cristo mismo, por el Señor de la iglesia, para establecer la doctrina, para establecer el orden, para mandar en las congregaciones. Pero muchas veces Pablo mismo dice que él renunciaba a sus derechos por amor de las iglesias. Lo hizo en Corinto, por ejemplo. Entonces el apóstol Pablo tiene una autoridad particular. Él es apóstol de Cristo Jesús. Y fíjense el nombre que él utiliza. La palabra Cristo, que es Mesías, significa escogido. Y la palabra Jesús significa el Señor salva, el Señor es la salvación. Hay algo precioso, hermanos. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1, el libro de Hebreos nos dice que Jesús es el apóstol del Padre. Jesús es el enviado de Dios, en representación de Dios, para salvar a los hombres. Entonces, ese enviado del Padre, Jesucristo, tiene a su vez sus enviados particulares, que son los apóstoles, los cuales constituyen, según Efesios, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia local. Por lo tanto, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿Timoteo sabe eso? Claro que lo sabe. ¿Timoteo necesita escuchar eso? Bueno, podemos decir dos cosas. Por un lado, no necesita escucharlo como algo nuevo, porque él ya sabe que Pablo es un apóstol de Cristo Jesús. Pero por otro lado, sí lo necesita, porque Pablo le ha encomendado a Timoteo una tarea muy grande en Éfeso. Él tiene que poner freno a aquellos que están enseñando doctrinas extrañas. Él tiene que establecer orden en la congregación. Él tiene que ser un ejemplo para la iglesia de pureza, de fe, de actitudes. Él tiene que hacer un montón de cosas en esta congregación. Y nosotros sabemos por las Escrituras que Timoteo tiene, primero, juventud, segundo, timidez. Y por lo tanto, una de las cosas que vamos a ver vez tras vez en 1 de Timoteo es Pablo animando, empujando, fortaleciendo a Timoteo para la tarea que él le encomendó. Y por lo tanto,
el saludo de Pablo le recordaría a Timoteo quién le está encomendando esta tarea. Es Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pero no termina ahí, ¿verdad? Ese apóstol de Cristo Jesús, ¿por qué? ¿Qué es lo que sigue? Soy apóstol de Cristo Jesús porque me autonombré apóstol. Soy apóstol porque de repente me gustó el título de apóstol y me lo adjudico. No, Pablo dice, soy apóstol de Cristo Jesús por mandato. Por mandato. En otros pasajes, cuando Pablo abre cartas, él dice, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pero en esto es muy específico. Él es apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. Dios decretó y Dios estableció la autoridad de Pablo. Pablo no tiene la autoridad que tiene porque él se la merece. Es más, hermanos, ¿alguna vez han pensado cuál de los apóstoles se merece menos ser un apóstol? ¿Quién es? Pablo. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo afirmó la muerte de Esteban. Pablo encadenaba a los creyentes y los llevaba a prisión. Por lo tanto, cuando el Evangelio llega a la vida de Pablo y Cristo se le aparece a Pablo camino a Damasco y le dice que Él lo va a encomendar a llevar el Evangelio, hermanos, ¡qué humillación! ¡Qué humillación! ¿No había otros discípulos que amaban a Cristo en ese momento? ¡Claro que sí! ¿No había otros discípulos que habían seguramente mostrado su fe al Señor, sus buenas obras, predicado el Evangelio por otros lugares? ¡Claro que sí! Felipe, el diácono, había ido a predicar un montón, había hecho señales en Samaria, pero él no fue enviado como apóstol. ¿Por qué Pablo? Después lo va a decir Pablo, a partir del versículo 12. Para que yo sea un ejemplo de la misericordia de Dios, dice Pablo. Habiendo sido blasfemo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora soy apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. ¿Para qué? Para que la gracia de nuestro Señor, que fue más que abundante, sea un ejemplo. La misericordia de Dios en la vida de Pablo. Esa es la obra de la gracia de Dios en la vida de los hombres. Uno puede mirar su pasado y decir, pero yo no soy digno ni de abrir la puerta de la iglesia. Bueno, bienvenido, ninguno es digno de nada. Ese es el gran secreto en la iglesia local. Todos estamos por gracia. Todos estamos sirviendo al Señor por gracia, por la voluntad de Dios, para mostrar la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Pablo dice de sí mismo en 1 Corintios 15, versículo 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo lo había aceptado. Él era el más pequeño de los apóstoles. En 1 Timoteo él se llama el más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque eso exaltaba la gracia de Dios en la vida de Pablo. Y el recordatorio de la gracia de Dios en la vida de Pablo tenía que ser para Timoteo, y es para nosotros un recordatorio de la gracia de Dios en nuestra vida. De que Dios nos usa no porque nos merezcamos eso, no porque seamos mejores que otros, sino porque Él en su gracia decidió hacerlo. Y eso tiene que ser una fortaleza para nuestros corazones.
Pero fíjense que Pablo sigue diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, pero si ustedes lo dividen a ese saludo, la parte general es Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y luego abajo nosotros podríamos sacar una flecha y decir, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y otra flechita, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. El punto central de esa primera parte del primer versículo es que Pablo es un apóstol de Cristo. Y las dos flechitas que sacamos es por mandato ¿de quién? De Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Los saludos griegos no eran tan elaborados. Los saludos griegos eran Lautaro, te agarré a vos Lautaro, te tengo ahí. Lautaro a Mariana, por ejemplo, y le escribe la carta. Pero cuando Pablo empieza a escribir las cartas, Pablo empieza a agregar al saludo. Y empieza a agregar al saludo con propósito, porque ustedes vayan después y miren todos los saludos de Pablo en las cartas. Él agrega a las cartas doctrina fundacional cristiana. Él habla en los saludos de gracia y de paz. Él habla en esta, por ejemplo, gracia, misericordia y paz. Él empieza a agregar los componentes cristianos a los saludos de una carta normal griega de su tiempo. Es más, en el griego la palabra saludo y la palabra gracia se parecen mucho. Se parecen mucho en el sonido. No voy a intentar hablar, pero se parecen mucho en el sonido. Entonces hay hasta como un juego de palabras en lo que Pablo está haciendo. Pero si ustedes se fijan, Pablo está teniendo mucho contenido en un versículo nada más. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de este versículo 1, pero el reloj ya me dice que tengo que ir aterrizando. Pero fíjense las dos cosas que Pablo dice acerca de Dios, acerca de su apostolado. Él fue declarado apóstol por el mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo, nuestra esperanza. Cuando nosotros miramos a lo largo de las Escrituras, Dios, nuestro Salvador. Dios es llamado de esa manera en el Antiguo Testamento, Dios es llamado de esa manera en los Salmos, Dios es llamado de esa manera en los Evangelios. Dios es nuestro Salvador. Y Él, Dios el Salvador, dio el mandato para que Pablo sea un apóstol y predique a los gentiles. Vemos la gracia de Dios en usar a Pablo como un instrumento. Cuando nosotros hablamos de que alguien es un gran músico, a veces un gran músico se muestra más como un gran músico cuando el instrumento no es de lo mejor, ¿verdad? Porque se necesita más destreza para eso. Y creo que Dios ha escogido, como nos dice Pablo, lo necio, lo vil, lo flaco, lo que no es, para avergonzar a los que se creen fuertes y sabios. Entonces, si alguno de ustedes dice, pero yo no creo que Dios pueda usarme, porque yo soy un desastre, bueno, normalmente lo que vemos en la Escritura es que Dios tiene un placer en usar desastres para su gloria. Dios capacita a los que Él llama, Dios le da la gracia que ellos necesitan para poder servir de la manera en que Él quiere. Y eso lo vemos específicamente en la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo se convirtió, pasaron aproximadamente 20 años hasta que la iglesia de Antioquía lo envió junto con Bernabé a las misiones. En los primeros años de Pablo nadie quería que Pablo se acerque. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia y ahora no le creían que él predicaba al Cristo que perseguía, ¿no? Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Pero Pablo dice, Dios es nuestro Salvador, nuestro Salvador, y Jesús es nuestra esperanza. Cuando nosotros miramos pasajes como el libro de Romanos, solamente voy a mencionarlo rápidamente,
Dice el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 29, hablando de Dios, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Él es Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros miramos las Escrituras en cuanto a la salvación, ¿quién es el que se presenta como el orquestador, planificador de la salvación del hombre? Dios Padre. Dios Padre. Cuando nosotros miramos el capítulo 2 de Efesios, Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de el Salvador, nosotros hablamos de Dios, nuestro Salvador. Pero Pablo no se queda ahí. Una de las cosas que nosotros vamos a ver en Pablo es su centralidad en Cristo. Porque, ¿qué pasa en cada una de las iglesias que hay problemas? ¿Cuál es el problema? Que dejan de predicar a Cristo y dejan de centrar su salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos nuevamente están queriendo ganarse su salvación por medio de sus obras. Lo vemos constantemente. Pasa en 1 de Timoteo también, donde se está yendo por otro lado la salvación. Y nuevamente Pablo nos recuerda que la salvación es una persona. El medio por el cual Dios nuestro Salvador nos salva es por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es Jesucristo el medio por el cual Dios salva al pecador. Y por eso Pablo sigue diciendo, no solamente Dios nuestro Salvador me encomendó a predicar el Evangelio, sino también Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿En qué esperamos para ser salvos? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Cristo. No hay otra esperanza. No hay ninguna otra esperanza. No hay nadie en el cual el creyente pueda esperar ser salvo en el día de su muerte o en el día de la venida del Señor. Es Cristo Jesús nuestra esperanza. Y lo que Pablo está haciendo ahí, por un lado, está mostrando el Evangelio, ni bien empieza, está viendo la centralidad de la salvación, del mensaje de salvación. Pero por otro lado está mostrando la centralidad de Cristo y por otro lado está mostrando la deidad de Jesús. ¿Por qué está mostrando la deidad de Jesús? Porque Pablo dice, apóstol de Cristo Jesús por mandato de dos personas, dice. De Dios nuestro Salvador y de alguien más. Imagínense que Pablo dijera, voy a darle un ejemplo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Juan nuestro hermano. Está equiparando a Juan con Dios en su decreto. Pablo está poniendo a Jesús a la par de Dios. Dice, yo soy apóstol de Cristo por mandato de Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Quién puede decretar algo? ¿Quién puede mandar algo sino Dios? Ninguno de los apóstoles podía mandar a alguien a que fuera un apóstol de Cristo. Pero sí Dios. Por lo tanto, Pablo está estableciendo el Evangelio, está estableciendo la deidad de Cristo, está estableciendo su propósito. Él fue declarado apóstol, no para que la gente piense que él era importante, no para que la gente piense que él era sabio, sino para apuntar a Jesucristo y predicar el mensaje del Evangelio. Que todos los hombres pecamos, por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros merecemos el castigo del infierno, pero Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito, se hizo hombre,
vivió una vida perfecta, sin pecado, y murió en la cruz bajo la ira de Dios que nosotros merecemos, para poder perdonar nuestros pecados y darnos su justicia, de tal manera que Dios nos considere ahora justos por medio de la justicia de Jesús y considere su ira satisfecha por medio de que Jesús sufrió su ira en nuestro lugar. Fue sepultado 3 días y el tercer día resucitó de entre los muertos para demostrar que todo lo que él había dicho era verdad y que Dios aceptó su sacrificio. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje que nosotros debemos predicar, el mensaje que Pablo nos deja ver ni bien entramos a Primera de Timoteo, que hay un Salvador y su nombre es Jesucristo, y que hay un solo Dios, nuestro Salvador. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a meditar en esta carta preciosa a medida que ingresamos y entramos en ella. Que tú nos muestres, Señor, que así como llamaste a Pablo, así nos llamas a nosotros, a cada uno de nosotros, sin importar nuestro trasfondo, Señor, por medio de tu gracia, por medio de la obra que vos hiciste en cada uno de nosotros, nos llamas a un propósito nuevo, Señor. Y ese propósito de vida no está en el mundo, no está en lo que nosotros querramos, está en lo que tu palabra nos pide. Señor, ayúdanos a mirar a Jesucristo y a este crucificado, muriendo por nosotros, para que nosotros vivamos ahora para Él, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros que estamos en este lugar, para que podamos mirar y examinar nuestras vidas y ver si estamos viviendo para el llamado que tú nos has hecho, Señor. Si estamos viviendo para aquel que murió por nosotros. Y si hay alguien en este lugar que, Señor, aún no ha puesto su vida en los pies de Jesucristo, oramos para que en este mismo momento, Señor, esa persona se arrepienta y ponga su confianza solo en ti y no desperdicie su vida, sino que la ponga en las manos de su Salvador. Señor, gracias por la obra que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.